Buen día, soy Luisa Murillo, soy psicóloga de profesión, magíster en educación. El día de hoy les voy a hablar de un tema que genera algún tabú en algunas familias, en algunos padres, pero que es de vital importancia para nuestros niños, niñas y adolescentes. Vamos a hablar sobre la importancia de hablarles a nuestros hijos, comunicarles a nuestros hijos sobre la sexualidad. ¿Por qué digo que es un tabú? Porque es difícil para algunos padres abordar este tipo de temas. Cuando uno dialoga con los padres de familia, normalmente le dicen, profe, es que es más fácil hablarles sobre el crecimiento, es más fácil hablarles sobre temas emocionales, sobre las amistades, sobre la prevención del consumo de sustancias, pero hablar de sexualidad cuesta. Cuesta porque muchos de nosotros no fuimos educados por nuestros padres para hablar sobre estos temas, por el desconocimiento que tenemos aún sobre ciertos temas de sexualidad, incluso sobre algunos métodos anticonceptivos, sobre algunas enfermedades de transmisión sexual y sobre algunas consecuencias que puede llegar a tener una sexualidad activa inadecuada. Empecemos primero con los temas emocionales. ¿Por qué es importante hablarle a mi hijo de sexualidad? A mi niño, a mi niña, a mi adolescente, a mi joven. Papitos, lo primero que hacemos cuando yo le hablo a mi hijo sobre la importancia de una sexualidad adecuada es generar en mi hijo confianza y seguridad en sí mismo. ¿Por qué? Porque resulta que mi hijo va a llegar a explorar la sexualidad desde mucho antes de llegar al acto íntimo o al acto sexual. El hecho es solamente explorarse, el conocerse, el autorreconocerse, ¿sí? Esto genera pues que mi hijo genere una confianza en sí mismo. Voy generando ese amor propio y voy fomentando su autoestima. Muchas veces llegamos a adultos con inseguridades sobre mi cuerpo, miedos que tengo con mi pareja para tener sexualidad, para tener nuestro contacto íntimo, porque apaga la luz, porque me da pena que me mires, o con la cobija para que no me veas, o es que no sé cómo se hace, no sé qué hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tuvimos unos padres o no tuvimos una formación en la cual tomaran ese espacio, ese tiempo y vieran este tema como algo importante. Simplemente se enfocaban en decirnos, si no te cuidas, terminas en embarazo. Pero no nos enseñaron cómo cuidarnos, no nos enseñaron cómo explorar nuestro cuerpo, no nos enseñaron que existen otras consecuencias como las enfermedades de transmisión sexual, nunca nos acompañaron a un médico, ¿sí? Entonces, seamos padres diferentes y empecemos a ver este tema como algo importante, algo fundamental. Yo sé que muchos de ustedes ya están muy abiertos al mundo y a estas nuevas generaciones de chiquitos que tenemos y pues entendemos que esto es un tema fundamental y que cuando nuestros niños llegan a cierta etapa, a cierta edad, pues van a sentir curiosidad por explorar ciertos temas, ¿sí? La sexualidad es uno de ellos. Cuando yo como padre de familia desconozco, cuando yo como padre de familia siento temor de sentarme a hablar con mi hijo sobre sexualidad, pues resulta que él no se va a quedar con esa duda. No, mi hijo tiene un círculo social de amiguitos que son chicos de la misma edad de él, que desconocen muchos temas igual que él y pues se pueden mal encaminar. Es importante que cuando sepamos que nuestros hijos pues empezaron a buscar en redes sociales, en internet, sobre sexualidad, hey, ven acá, hablemoslo, ¿sí? Y para que no lleguemos a ese punto, pues empecemos a trabajarlo desde nuestros niños, ¿sí? Empecemos a trabajarlo desde nuestras chiquiticos. Lo mínimo, papitos, lo mínimo que debemos hacer es empezar a enseñarle a mi hijo a que se reconozca cómo es, si es un niño, si es una niña, cómo se identifica él como persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo estoy enseñando a vivir libremente la sexualidad, no lo estoy cohibiendo, ¿sí? ¿Y qué estoy previniendo? Estoy previniendo abusos, estoy previniendo que mi hijo pueda ser vulnerado por otra persona, por otro adulto, por otro niño. No solamente los adultos abusan de los niños, no, los mismos niños que han sido víctimas abusan de los otros niños que desconocen muchos temas. Es fundamental, papás, que nos sentemos desde tempranas edades a hablar con los niños. La comunicación es un pilar fundamental en cualquier tipo de relación y pues obviamente en las familias es la base. Si no hablamos,
Si nosotros como padres no le comunicamos esto a nuestros hijos, pues nuestros hijos lo van a averiguar por otros lados y casi siempre va a ser mal encaminado, ¿sí? Cuando el niño tiene curiosidad, 12, 13 años, 14 años, por saber cómo son las niñas, ¿qué hace? Pues le dice al amiguito que tiene más conocimiento que él, envíame fotos. Resulta que la tecnología no es mala, no, son dispositivos maravillosos, es una herramienta fundamental hoy en día que no podemos desconocer. Pero también como padres tenemos la responsabilidad y la obligación de enseñarle a nuestros hijos a darle un uso adecuado. Yo no les voy a decir que con todo esto su hijo no va a sentir curiosidad por preguntarle al amigo, por explorar, por intentar, ¿sí? Sí lo va a hacer, pero que su hijo tenga herramientas en las manos, que su hijo tenga conocimiento por lo menos mínimo de cómo inicio un acto sexual, cómo inicio mi vida sexual, cuáles son las consecuencias que esto conlleva, a qué estoy expuesto con esto y pues qué puedo hacer como persona, ¿sí? Vamos a hablar un poco acerca de los principales métodos anticonceptivos que existen para pues, tener una vida sexual activa. El primero de ellos son los preservativos. El preservativo es un método anticonceptivo y un método de protección, pues el resto de anticonceptivos nos ayudan para prevenir un embarazo, pero no nos previenen enfermedades de transmisión sexual. Por ende, el utilizar preservativo y un método anticonceptivo es lo mejor que puede hacer no solamente un adolescente, no, los adultos también. Porque muchas veces creemos que porque tenemos una pareja estable, porque tenemos una vida sexual estable, entonces, no, a mí no me puede pasar. No, debemos ser prevenidos, debemos ser precavidos con nosotros mismos y cuidar nuestra salud. ¿Listo? Los anticonceptivos inyectables son muy comunes. Están también las pastillas combinadas, las pastillas de una sola hormona, los anticonceptivos de emergencia, que es comúnmente conocido como la pastilla del día después. Hay que tener en cuenta que si se llama de emergencia es porque lo utilizo cuando no me cuidé, cuando no utilicé ningún otro método de protección al momento de tener una relación sexual, pero no es para usarlo cada vez. Que estuve esta vez con mi novio y entonces se me olvidó y lo usé y al mes pasó lo mismo. No, resulta que estos métodos anticonceptivos de emergencia generan unas consecuencias y unos daños en el cuerpo de la mujer que a largo plazo pueden llegar a volverla estéril. Entonces son métodos los cuales se deben utilizar preferiblemente bajo observación médica o bajo responsabilidad por lo menos de un adulto y ser conscientes de que generan consecuencias en el cuerpo. Están los dispositivos intrauterinos, el conocido DIU, están los implantes subdérmicos y la ligadura de trompas que se utiliza cuando pues ya soy mamá como método de planificación ya familiar, cuando decido ya no tener más hijos o cuando soy mayor de edad y decido no ser mamá porque simplemente no quiero ser madre y está bien. ¿Dónde consigo todos estos métodos anticonceptivos para mi hijo? En un centro de salud. En el centro de salud donde a usted lo atienden, usted va, pide una cita por medicina general y manifiesta que su hijo ya inició una vida sexual, que su adolescente requiere una orientación sobre planificación familiar. Muchas veces algunos papás se dejan llevar por la sociedad, porque mi hijo está muy pequeño, porque ¿cómo lo voy a llevar? ¿Qué va a decir la gente? Desdibujemos un poco eso y empecemos a pensar en el bienestar de mi hijo. En que si yo quiero evitar un embarazo adolescente, una enfermedad de transmisión sexual en mi adolescente, niño o niña, debo empezar a pensar más en él que en el resto de las personas. Es un llamado a que nos pongamos la manito en el corazón y digamos, yo quiero que mi hijo esté bien, pero no solamente bien académicamente, no solamente bien emocionalmente, sino también sexualmente. Es una parte, es un
contexto que yo tengo allí que no podemos desconocer. ¿Listo? Vamos a hablar un poco acerca de algunas enfermedades de transmisión sexual que existen, cómo, pues, qué generan físicamente, cómo son, las puedo identificar, ¿sí? Hablamos de clamidiasis, de herpes genitales, de verrugas genitales, de gonorrea, de hepatitis, de VIH y SIDA, de enfermedad inflamatoria pélvica y de ladillas. Son las enfermedades de transmisión sexual más comunes que podrían presentarse, ¿sí? En las mujeres también es muy común ver el virus del papiloma humano, que es una infección que transmiten los hombres y pues la puedo identificar por medio de verrugas en diferentes partes del cuerpo, no solamente en las zonas genitales. El herpes genital, que es una infección de transmisión sexual que se caracteriza principalmente por dolor y llagas en los genitales. La infección por clamidia, que es una infección de transmisión sexual que tiende a ser asintomática, pero eso no quiere decir que la infección no esté ahí. La gonorrea, que es una infección bacteriana de transmisión sexual que si no es tratada a tiempo puede generar infertilidad, ¿sí? Tanto en hombres como en mujeres. El VIH y SIDA, que es una enfermedad que en pleno siglo XXI no tiene todavía cura. Estas son algunas de las enfermedades de transmisión sexual más comunes. No es alarmante, no es por generar pánico, no. Pero son enfermedades que se pueden prevenir. ¿Que se pueden prevenir cómo? Con los métodos anticonceptivos que existen actualmente. De por sí la mayoría de adolescentes sienten pena hablar estos temas, y si el adolescente siente pena y yo como padre siento pena, pues no va a haber una educación sexual adecuada en mi familia. Debemos pensar que no es solamente la escuela, el colegio, el que se debe encargar de esto, no. En el colegio damos bases para que en casa se refuercen esas bases, para que en casa yo como papá pueda sentarme en familia y hablar estos temas abiertamente. Así como hablamos de educación, así como hablamos de familia, así como hablamos de crecimiento personal y demás, hablamos de sexualidad, hablamos de prevención de enfermedades, hablamos de métodos anticonceptivos. Hoy en día las familias son diferentes, no existen muchas familias que no están conformadas por mamá y papá. Hay familias monoparentales donde solamente está mamá o solamente está papá. Resulta que aparte de todos los roles que nos toca asumir el rol de educador sexual. Y debemos dejar a un lado esos miedos de cómo me va a ver mi hijo, de qué va a pensar. No, yo no les digo abiertamente siéntense y hablen de a su hijo de todo lo que es el acto sexual. No, con que tú hagas el proceso de sentarte y hablarle a tu hijo sobre cómo prevenir, cómo cuidarse, ¿sí? Las consecuencias, y ayudar a tu hijo a tener y a fortalecer ese amor propio y esa autoestima, estás generando un adulto sano, un adulto con sexualidad libre, un adulto sin tabúes, sin miedos, que muchos de nosotros no tuvimos ese acompañamiento desde edades tempranas. Eso es una invitación para que desde preescolar empecemos a enseñarle a nuestros hijos a reconocer sus partes del cuerpo. Fundamental, llamémoslas por el nombre, porque es que muchas veces le ponemos diminutivos a nuestras partes íntimas. Las mujeres nos caracterizamos por tener vagina, senos, los hombres tienen un pene. No le pongamos la cosita, el cosito, ¿sí? La florecita. No, papás. A nuestros hijos hay que hablarles las cosas como son. Nosotros como adultos somos los que generamos el morbo o la mala intención en este tipo de cosas, en llamar las partes íntimas de otra forma. Muchos de nuestros niños son víctimas de abuso sexual porque no saben reconocer sus partes íntimas, porque no les enseñamos que nuestras partes íntimas son privadas, no las debe mirar nadie más, no las debe tocar nadie más.
debemos tener en cuenta que no solamente son víctimas por los adultos, también pueden ser víctimas por otros niños. Es una invitación a que abramos un poco más nuestra mente al tema de la sexualidad, a que empecemos a instruirnos, que el dispositivo móvil nos sirva para buscar. Empecemos por lo básico, ¿qué es la sexualidad? Es como tarea para ustedes, para que empiecen a mirar cómo puedo empezar a hablar con mi hijo, si es que en mi familia tenemos creencias religiosas diferentes, nunca nos comunicamos. La comunicación con el adolescente tiende a ser conflictiva, tiende a ser difícil, ¿sí? Pero yo como padre puedo orientar ese proceso. Es una invitación para que nosotros mismos nos autoeduquemos. ¿Para qué? Para poder replicar ese conocimiento pues a nuestros hijos. Prevenir en un mañana un embarazo adolescente, prevenir una enfermedad de transmisión sexual, prevenir un daño no solamente en la salud física de la persona, sino también en su salud mental. Las afectaciones mentales que tienen este tipo de enfermedades en el ser humano son graves y cuando no las tratamos a tiempo, pues pueden desencadenar en enfermedades como depresión, ansiedad y demás. Espero este apartado haya sido de su agrado. Espero verlos pronto con otros temas.